Normalmente cuando pensamos en la seguridad más extrema, nos imaginamos algo muy físico, ¿no? Muy tangible. Sí, claro, bóvedas de acero, alarmas, Exacto. paredes de gruesas capas de concreto, láseres de movimiento infrarrojos, estas alarmas ensordecedoras. Y en ese paradigma, digamos que el peligro siempre viene de afuera. Ajá, intentando romper una barrera a la fuerza. Eso. Es un concepto limpio, o sea, el intruso está dentro o está afuera, no hay puntos medios. Pero eso da una falsa sensación de control. A la mente humana le fascina que las amenazas sean visibles, que se puedan categorizar, etiquetar y sobre todo encerrar con llave en el mundo físico. Totalmente. Pero luego damos un paso hacia el mundo del subconsciente y de pronto esa bóveda impenetrable pierde absolutamente todo su sentido. Sí, de nada te sirve el acero ahí. Para nada. Las cerraduras no funcionan cuando la puerta de entrada es la propia mente. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda de hoy. Vamos a diseccionar el guión de El Origen y todo su fondo psicoanalítico. Que es fascinante, por cierto. Es increíble, y no lo vamos a ver como una película de atracos espectaculares, sino más bien como un manual clínico, súper detallado para entender cómo el lenguaje y las ideas actúan como parásitos. Sí, y cómo la frontera entre nuestra realidad objetiva y nuestra realidad psíquica es, pues, peligrosamente frágil. Exactamente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el punto de partida para esta disección es entender que el arma más letal y destructiva que existe en el mundo no es biológica ni explosiva. Es una idea. Una idea, sí. Y para que esa idea pueda hackear el sistema de una persona, primero hay que comprender la arquitectura de sus defensas. Ajá. Aquí es donde los textos que analizamos hoy utilizan la teoría clásica de Sigmund Freud, básicamente como el mapa de navegación perfecto para entender esto. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco. La teoría nos dice que durante el estado de vigilia, cuando estamos despiertos, la mente humana opera con una censura interna sumamente estricta. Una barrera constante. Claro, reprimimos traumas, evadimos verdades que nos destrozarían el ego, rechazamos impulsos, pero cuando el cuerpo entra en el ciclo del sueño, ese guardia de seguridad colapsa. Se queda dormido en el trabajo, literalmente. Las defensas bajan drásticamente. Pero el detalle crucial aquí es cómo opera esa censura residual. A ver, cuéntame de eso. Porque el material reprimido encuentra una válvula de escape, pero el inconsciente no presenta el trauma tal cual es. No te muestra el archivo crudo. Freud explicaba que la mente utiliza mecanismos muy sofisticados como la condensación y el desplazamiento para encriptar la información. O sea, le pone una máscara al trauma. Exacto. Por ejemplo, en lugar de soñar con un jefe abusivo que genera un terror crónico, alguien podría soñar que está atrapado en una casa antigua donde las paredes se van cerrando lentamente. Y la casa quizá tiene la misma textura del papel tapiz de la oficina, ¿no? Totalmente. Ese es el desplazamiento. Ok, pero aquí me surge una duda razonable. Si alguien sueña con paredes que se cierran o con una casa que colapsa, ¿cómo distingue un psicoanalista entre un trauma estructural profundo, así súper encriptado, y el simple hecho de que esa persona vio un documental sobre terremotos antes de dormir? Es una gran pregunta. O sea, no corremos el riesgo de sobreanalizar el ruido aleatorio del cerebro y llamarlo siempre un mensaje cifrado. Sí, esa es precisamente la línea delgada en la clínica. La diferencia radica en la carga afectiva y en la repetición. O sea, ¿cómo te hace sentir el sueño? Exactamente. Un sueño que es producto del ruido aleatorio o de, no sé, comer muy pesado de noche, rara vez deja una huella emocional persistente. Sin embargo, cuando el inconsciente utiliza la condensación, es decir, fusionar múltiples miedos en una sola imagen, el paciente despierta con una angustia desproporcionada. Una angustia que no cuadra con lo absurdo del sueño. Tal cual. El arquitecto del sueño diseña un escenario neutral, pero es la mente del soñador la que puebla ese espacio con proyecciones cargadas de su propia historia. Y las fuentes mencionan que la mente se defiende ferozmente de intervenciones externas en ese espacio. Si algo altera esa simulación, el subconsciente ataca como glóbulos blancos combatiendo una infección. Sí, los famosos anticuerpos mentales. Lo cual me lleva al concepto central de este análisis. La idea como un virus o un parásito altamente contagioso. Y me gusta pensarlo con una analogía informática. A ver. Entras a la bóveda mental más segura del mundo, pero tu objetivo no es llevarte información.
Tu objetivo es dejar un código malicioso en el servidor principal, camuflado con la misma encriptación de la casa y el papel tapiz, para que el sistema crea que esa línea de código siempre estuvo ahí. Qué buena analogía. Y el camuflaje es lo que lo vuelve letal. Si el parásito echa raíces en el inconsciente, el sujeto jamás lo va a percibir como una amenaza externa. Lo defenderá como una convicción propia. Sin importar cuán destructiva sea para su vida. Exacto. Y el caso de estudio clínico más devastador de este fenómeno de autosabotaje es la psique del protagonista, Cobb, y la relación con la figura de su esposa, Mal. Sí. Asumiendo que quienes nos escuchan conocen la tragedia de Cobb y Mal y este tiempo que pasaron atrapados en el limbo construyendo su propio mundo ilusorio, quiero enfocarme en la mecánica de ese desastre. El momento de la incepción. Sí, Cobb realiza la incepción original, implantando la idea, la famosa frase, «Este mundo no es real». Lo hace girando el tótem dentro de la caja fuerte mental de Mal. Funcionó para sacarla del limbo, pero al despertar a la realidad objetiva, esa idea causó una disonancia cognitiva fatal. ¿La destrozó? Claro, Mal creyó que sus propios hijos eran proyecciones, lo que la llevó, lamentablemente, al suicidio para intentar despertar de nuevo. Y el análisis psiquiátrico de ese evento es fascinante, porque ilustra cómo una idea implantada ignora por completo la lógica del mundo exterior. Le da igual la realidad física. Totalmente. La idea parásita tiene un solo objetivo, que es reproducirse y buscar coherencia interna. Cuando Mal despierta, el parásito exige que el entorno encaje con la premisa «esto es falso». ¡Wow! La única forma de resolver esa disonancia brutal es buscar otro despertar a través de la muerte física. Es aterrador si lo piensas. Muy aterrador, pero lo que vemos durante el resto de la historia no es a la verdadera Mal, sino a la proyección que Cobb hace de ello. La sombra de Mal. Exacto, que aparece constantemente para apuñalar a sus compañeros, delatar sus planes, arruinar las misiones, y aquí es donde la arquitectura de su mente me parece un poco contradictoria. ¿En qué sentido? O sea, si Cobb es un maestro en diseñar y manipular sueños, y sabe de manera consciente que esta versión de Mal es solo una sombra falsa creada por él mismo, ¿por qué es incapaz de simplemente borrarla de su entorno mental? Es su mente, ¿no? Debería tener el control. Pero la respuesta a eso reside en el núcleo mismo de la culpa inconsciente freudiana. El ego de Cobb, su mente consciente y racional, desea desesperadamente limpiar su nombre y volver con sus hijos. Quiere hacer las cosas bien. Sí, pero su ello, el estrato más primitivo e irracional, dictamina que cometió un crimen imperdonable. En psicoanálisis, la culpa inconsciente está íntimamente fusionada con una demanda innegociable de castigo. Espera. ¿Estás sugiriendo que la mente de Cobb fabrica un obstáculo que él mismo no puede controlar, solo para asegurarse de fracasar? Totalmente. Es un mecanismo de defensa invertido. Mal no es un error en el sistema de Cobb. Es una característica de diseño de su propia culpa. ¡Qué fuerte! Es que el ego no tiene la autoridad para simplemente borrar la exigencia de castigo del ello. Así que la mente llega a un compromiso patológico. Invoca a Mal como el verdugo perfecto. O sea que Cobb subcontrata inconscientemente a esta sombra violenta para que arruine cualquier posibilidad de redención. Exactamente. Porque en el fondo, su psique ha decidido que no tiene derecho a la felicidad después de haber provocado la muerte de su esposa. Es el autosabotaje llevado a su máxima expresión. ¡Guau! Y si la mente contrata a su propio verdugo y lo hace invulnerable a la razón consciente, entonces salir de ese ciclo parece imposible. Se siente como un callejón sin salida. Y eso explica por qué la única forma de resolverlo en la historia es descendiendo de nuevo al limbo. Si lo analizamos desde la perspectiva de nuestras fuentes clínicas, el limbo no es solo un espacio onírico vacío. No, para nada. Es la metáfora absoluta de una sesión de psicoterapia profunda. Es bajar al sótano oscuro donde se originó el trauma. Sí, descender al limbo es enfrentar la resistencia máxima. Durante años, Cobb ha mantenido un significado rígido, inamovible, sobre quién es Mal y qué significa su muerte. La culpa absoluta. Que lo consume. Y la terapia busca precisamente eso, desestabilizar significados rígidos. Cuando Cobb se enfrenta a la proyección de Mal en el clímax, ella le ofrece un trato súper seductor. Quedarse en la ilusión para siempre y evitar el dolor del duelo. La salida fácil, digamos.
Pero la catarsis llega cuando Cobb rechaza esa oferta. Y no lo hace con violencia, sino con una aceptación genuina. Le dice a la sombra de Mao, eres lo mejor que puedo hacer, pero no eres real. Ese diálogo es clave. Ajá, le dice que no puede replicar la complejidad, la belleza y la imperfección de la verdadera Mao. Al admitir que su mente no es todopoderosa, le quita el poder a la culpa. Ese reconocimiento de la imperfección es el verdadero punto de inflexión terapéutico. Él acepta que la versión de Mal que lo tortura es una caricatura basada en el odio hacia sí mismo. O sea, perdona su propia limitación humana. Sí, al aceptar esa realidad psíquica, logra dejarla ir. Es una liberación enorme. Lo que resulta muy revelador es cómo este proceso de sanación profunda contrasta radicalmente con lo que el equipo está haciendo simultáneamente con Fisher, el heredero del imperio corporativo. Claro, la trama principal. Porque, seamos honestos, no están entrando a la mente de Fisher para curarlo. Están haciendo una inyección parasitaria a la inversa. Quieren destruir el legado de su competencia. Sí, sus motivos son 100% mercenarios, pero aunque la intención del equipo sea puramente comercial y manipuladora, el mecanismo que descubren para lograr la incepción en Fisher encierra una gran verdad psicológica. A ver, explícame eso. Inicialmente podrían haber intentado implantar la idea basándose en el resentimiento, algo como destruye la compañía porque tu padre te odiaba y era un tirano. Era la ruta lógica, pero se dan cuenta de que el subconsciente rechazaría esa idea, ¿verdad? La mente humana tiene un instinto de autoconservación enorme. Exacto. O Fisher colapsaría de formas impredecibles, tal como le pasó a Mao. El hallazgo crucial de ellos es que la emoción positiva y la búsqueda de catarsis siempre superan al refuerzo negativo. El equipo manipula la narrativa para que el parásito mute en medicina. En una aparente sanación. Sí, convierten la decepción percibida en una bendición encubierta. Le hacen creer, mi padre estaba decepcionado de que yo intentara ser como él, quería que yo construyera mi propio camino. Claro, y entonces la idea echa raíces profundas e indestructibles, porque el inconsciente de Fisher, como el de cualquier persona, está hambriento de reconciliación y amor filial. Todos queremos sentirnos aprobados por nuestros padres en el fondo. Para que el parásito sobreviva, debe convencer al huésped de que lo está curando. ¡Wow! Y si el viaje al limbo es la terapia, y el proceso con Fisher revela cómo el cerebro anhela la reconciliación para sanar, hay un elemento físico en toda esta dinámica, que encaja perfecto con la experiencia clínica. La famosa patada. La patada, sí. Este impacto súbito, como caer al agua o perder la gravedad, que se utiliza en la historia para expulsar a alguien de un nivel de sueño. Es un mecanismo fisiológico muy interesante para forzar el despertar, apelando al sistema vestibular del cuerpo para romper la inmersión de la mente en la fantasía. Y trasladado al lenguaje psicoanalítico de nuestras fuentes de hoy, la patada es la encarnación literal de un insight. Una revelación de golpe. Exacto. Esos momentos en la terapia, o a veces en la vida misma, donde una intervención abrupta, una pregunta brutalmente honesta del terapeuta, te saca de tajo de una narrativa destructiva en la que habías vivido años. Te mueve el piso. Literal. Te arranca del letargo mental de la misma forma que caer en una tina de agua helada te arranca de una pesadilla. Y esa metáfora del insight como una patada nos obliga a dirigir la mirada hacia algo mucho más incómodo, si te pones a pensar. ¿Hacia dónde? Bueno, todo este tiempo hemos hablado de arquitectos de sueños, máquinas ficticias y bóvedas mentales diseñadas en niveles. Pero si quitamos la ciencia ficción de la ecuación, el análisis clínico nos expone a un dilema aterrador sobre nuestra vida diaria. Nos obliga a confrontar la colisión constante entre la realidad objetiva y la realidad psíquica. Justamente eso. A ver, vamos a definir esos límites para quienes nos escuchan. La realidad objetiva representa los eventos fríos, neutrales e innegables del mundo exterior. O sea, una puerta está cerrada, una persona dice una frase específica, una cuenta bancaria tiene un número exacto. Los hechos empíricos. Exacto. Pero la realidad psíquica es la arquitectura interpretativa que construimos alrededor de esos datos. No operamos en el mundo físico, operamos dentro del simulador subjetivo de nuestra propia mente. Y el problema fundamental surge de la arrogancia con la que tratamos esa simulación.
Vivimos asumiendo, con una certeza casi fanática, que la forma en que sentimos e interpretamos nuestro entorno es la realidad pura y objetiva. Juramos que nuestra visión es la verdad absoluta. Sí, creemos firmemente que nuestras convicciones más íntimas, nuestros miedos al fracaso o nuestras definiciones de amor son verdades universales que nacieron orgánicamente desde dentro de nosotros. Lo cual nos lleva a la pregunta lógica en todo este tema. Si no nacieron orgánicamente, ¿quién dejó el código malicioso ahí? Esa es la pregunta del millón. Porque en el mundo real no hay un equipo de ladrones de sueños infiltrándose mientras dormimos. Pero nuestras fuentes sugieren que la cultura, la familia, el sistema educativo y los medios masivos operan de manera idéntica a esos extractores. Son los verdaderos arquitectos de nuestro entorno psíquico. Desde los primeros años de vida, el entorno aprovecha que nuestras defensas racionales no se han formado todavía. Nuestra bóveda está abierta de par en par de niños. Exacto. Y siembran ideas implacables. Nos implantan premisas sobre el prestigio, sobre cómo deben lucir nuestros cuerpos para ser merecedores de afecto, sobre la necesidad de acumular capital para tener valor como individuos. Es súper fuerte pensarlo así. Y décadas después, el individuo protege esos constructos con su propia vida, creyendo que ejerce su libre albedrío al defenderlos. Claro, plantea una crisis inmensa respecto a la libertad humana. Si la arquitectura de nuestros deseos y la geometría de nuestras ansiedades fueron delineadas por las expectativas de un padre ausente o por la narrativa de competencia social que consumimos de niños, pues ¿hasta qué punto tomamos decisiones libremente? Es un golpe al ego, sin duda. Podríamos pasar la vida entera corriendo por un laberinto, reaccionando a estímulos, convencidos de que somos los dueños del camino, cuando en realidad estamos obedeciendo a un parásito invisible sembrado hace 30 años. Ese es el aspecto más punzante de este análisis psiquiátrico. Obliga a someter a un escrutinio muy severo nuestras inseguridades más profundas. Sí. Esas voces internas que te susurran el inminente fracaso antes de tomar un riesgo, o la culpa irracional al buscar el bienestar propio, ¿son realmente reacciones objetivas a un peligro real? ¿O son simplemente proyecciones holográficas de una mala interna? Exacto. Un mecanismo de castigo autoinfligido que sigue una instrucción implantada por alguien más hace mucho tiempo, y que sabotea cualquier atisbo de paz desde la sombra. ¡Wow! Y toda esta tensión filosófica entre la verdad implantada, la verdad objetiva y la salvación emocional se cristaliza de una manera magistral en la resolución de los documentos que hoy diseccionamos. La icónica última escena. Esa escena sigue generando debates hasta hoy. Sí, es que tras el largo viaje por el subconsciente y el limbo, Cobb aterrija en Estados Unidos, cruza la aduana sin ser arrestado y llega a su casa. Es el escenario que buscó recuperar durante años, el retorno a su estado físico y material original. Ajá. Entraba a casa, ve a sus hijos jugando de espaldas en el jardín, pero el peso de la paranoia sigue ahí, así que saca su tótem, esta pirinora de metal que usa para validar la realidad objetiva física, y la hace girar sobre la mesa para comprobar, de una vez por todas, si realmente escapó del laberinto o si sigue en una simulación. Y aquí el clímax psicológico no ocurre al ver si la pirinola se detiene o no. Muchos se quedan debatiendo eso. Pero el evento transformador sucede un segundo después. Claro. Cobb escucha el llamado de sus hijos, los ve girarse hacia él y en ese instante de abrumadora carga emocional, toma la decisión más importante de su vida. Da la espalda a la mesa. Los ignora por completo. Abandona la herramienta que mide la realidad física empírica y corre a abrazarlos. Simplemente deja de importarle el resultado objetivo del tótem. Es que, desde el psicoanálisis, la decisión de Cobb representa la sanación definitiva. Durante toda la narrativa, su obsesión clínica fue intentar alinear su entorno con la verdad física medible, saber qué es real y qué no. Vivía atormentado por eso. Sí, pero al final comprende que la experiencia emocional, el amor filial, la conexión humana que siente en ese abrazo, posee un peso y una autenticidad indiscutibles. Elige habitar plenamente su realidad psíquica sanada. Asumiendo que esa conexión afectiva es todo lo que necesita para existir, ¿no? Independientemente de la naturaleza objetiva de las paredes que lo rodean. Exactamente. Se rinde a la emoción. Es quizás la incepción final que la historia intenta sembrar en nosotros.
Y esto nos devuelve a esa imagen inicial de la mente como una bóveda vulnerable y frágil. Un espacio mucho más moldeable de lo que queremos admitir. Así es. A lo largo de esta exploración, hemos analizado cómo el código malicioso se inserta en las capas más profundas, utilizando la culpa y el dolor como camuflaje. Y la mente humana demuestra ser un mecanismo espectacular, pero altamente sugestionable. Por eso, para quienes nos escuchan hoy, la lección trasciende el guión cinematográfico o los manuales freudianos, y los queremos dejar con esto. Adelante. ¿Qué tal si esa certeza absoluta e inquebrantable que dicta el rumbo de sus decisiones actuales, no sé, esa creencia rígida de que ciertas metas son inalcanzables o de que el rechazo es el único destino posible en las relaciones? Perdón, reformulo. ¿Qué tal si eso no es un reflejo de una realidad objetiva? ¿Qué tal si solo es una sombra? Exacto. Valdría la pena considerar si esas aparentes verdades absolutas no son más que ideas parásitas, profundamente enraizadas, operando desde la oscuridad del inconsciente. Es una reflexión necesaria. Así es. Quizás esta misma noche, antes de dejar que las defensas bajen con el sueño, sea el momento perfecto para hacer girar un tótem mental y preguntarse con valentía y rigor analítico a quién pertenecen realmente las ideas que hoy delinean los límites de tu propio mundo.